Hola amigos y amigas, un gusto saludarlos, bienvenidos a Entrevistas en el Taller, una nueva actualidad. Un tema menos tuvo, por supuesto, la repercusión que tiene que tener un hecho de estas características, con las marchas, las movilizaciones, en un momento del país muy particular, que también ingresa en el análisis que efectuamos sobre estas cuestiones de género que son tan importantes que los medios de comunicación la visibilicen. Y en relación a estos temas, creemos conveniente invitar a la doctora Marcela Pérez Bogado, que es jueza penal de Puerto Madryn, pero además una magistrada absolutamente involucrada con la temática, para poder conversar de estas cuestiones, haciendo foco en lo que pasa en la provincia, lo que pasa en el país y lo que, por supuesto, el contexto nacional también, de alguna manera, interviene en estas temáticas que estamos abordando. Bueno, doctora, un gusto que esté con nosotros. Bueno, bienvenida, ¿cómo está? Hola, Galo. Bien, estoy bastante bien. Yo personalmente, pero preocupada por lo que estamos viviendo actualmente, y por eso traje algunas estadísticas para que veamos de qué estamos hablando. Bueno, nada mejor que mostrar estadísticas o compartir datos para entender cómo estamos en esta materia. ¿Qué dicen esas estadísticas, doctora? Bueno, primero, ¿te parece que hablemos de cómo nace el Ni Una Menos? Ni Una Menos es una convocatoria de una periodista que es Marcela Ojeda, a través de un tuit, y a raíz del femicidio de una niña, porque Chiara Páez tenía 14 años, y entonces Marcela Ojeda se pregunta, nos están matando, ¿no vamos a hacer nada? Y hace una convocatoria general a las legisladoras, a las periodistas, a las actrices, a las mujeres en general. A partir de esa primera convocatoria, hace 9 años ya, hay una marcha multitudinaria el 3 de junio que luego fue replicándose en otros momentos. Por eso tenemos el paro general de mujeres, el 8M, el 25N, que es contra la violencia hacia la mujer, o el Día Naranja. Y todo esto tiene una razón de ser. No por nada Latinoamérica es el continente donde se dictó la Convención contra la violencia, contra todas las formas de violencia hacia la mujer, que es conocida como Belén do Pará. Y es porque es uno de los continentes donde mayor cantidad de femicidios y feminicidios, porque son dos conceptos distintos, existen. Nos referimos a femicidio cuando hablamos de la muerte de una mujer a manos de un hombre por razón de su género, por el hecho de ser mujer. Y nos referimos a feminicidio cuando es el Estado el que coloca a la mujer en esa situación. Entiendo. Doctora, ya que... Importante fue la movilización de mujeres que hasta ese momento no se habían movilizado. Hay muchas entrevistas en estos días en distintos canales de difusión de organizaciones. Nace el movimiento Ni Una Menos como movimiento, donde las mujeres se reúnen y a partir del cual se generan otros reclamos. De ahí deriva también después esta campaña nacional contra el aborto. Había iniciado un poco antes, o sea, son temas que no es que nunca estuvieron en la agenda de las feministas. El aborto, o como derecho a decidir sobre el propio cuerpo, es un reclamo que viene desde los años 60, con más fuerza, 70, pero antes el movimiento feminista tuvo otros reclamos, como fue el derecho al voto, por ejemplo. Sí, claro. Y esto lo puso el género en la agenda. Puso toda la situación, todo este fenómeno de la violencia hacia la mujer y hacia el colectivo LGTBIA+, en agenda. A partir de ahí se generaron proyectos, programas, estudios, y Argentina fue pionera en muchas de estas
de estas indemnizaciones o de estos programas como es el programa Acompañar, porque lo cierto es que la violencia es un fenómeno multicausal y la mujer no solamente es violentada físicamente, sino también económicamente. Y el programa Acompañar lo que venía a hacer era a suplir o a enmendar esa falta de capacidad económica que tenían las mujeres. Virginia Woolf, que es una escritora feminista, tiene un libro que se llama Un cuarto propio, porque ella decía que una mujer con 500 libras esterlinas y un cuarto podía hacer lo que quisiera, o sea, un lugar, un espacio y la independencia económica. Es fundamental, la brecha económica sigue existiendo hoy en día, está hasta un 30% de menores ingresos en iguales tareas. Eso por ahí no se observa tanto en algunos lugares, pero en empresas, en el sector privado, en el sector público no se observa, pero en el sector privado sí, y a nivel mundial también. Y sobre todo cuanto más altos son los cargos de decisión. Doctora, ¿qué dicen las estadísticas? Podemos hablar de la explicación que tienen esos números que ustedes han recogido, ¿no? Bueno, desde el año, no recuerdo bien este momento, desde el año 2019, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia hace un relevamiento de los femicidios directos, ¿sí? Femicidios directos, también de los femicidios transversales y femicidios que son respecto a mujeres cis, me refiero a mujeres que se identifican como mujeres y a mujeres del colectivo LGBTIA+. Estos datos se vuelcan en el Registro Nacional de Femicidios. El año 2023, este informe es del 31 de mayo del 2024, es desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Durante ese periodo, 250 víctimas directas de femicidio. De ellas son 245 mujeres que se identifican como mujeres y 5 mujeres del colectivo LGBTIA+. ¿Qué nos dicen también estas estadísticas? Que el 49%, aquí las tengo bien anotadas para no olvidarme, que el 49% fue o la mataron en su casa y que el 55% de estas mujeres fue muerta a mano de su pareja o expareja. Hay un 26% de estos femicidios que ocurrió durante la madrugada. Entonces eso nos da una perspectiva de que las mujeres siguen siendo violentadas dentro de su hogar, que ese es el lugar más inseguro para las mujeres, que no es el ámbito público. Entonces es muy difícil realizar una tarea preventiva que no sea, o sea, la política criminal como tarea preventiva no podría incidir ahí, sino que tiene que ser abordada desde la educación y desde las redes de contención, claro, que muchas veces las dan los grupos de mujeres que se organizan, porque ese también fue un efecto de Ni Una Menos, estas organizaciones que acompañan, que maternan, que abrazan, que están presentes en las necesidades que tienen las mujeres que son víctimas y que algunas no es fácil salir de la violencia. No, ¿sí? Claro. Doctora, además de estos datos que usted menciona, yo sé que las estadísticas son muy numerosas en datos, muy ricas en datos. ¿Hay alguna modalidad nueva que se haya impuesto cuando hablamos de femicidios? Se relevaron femicidios transversales, que es para causar dolor en la mujer, ¿sí? Se llaman... Es violencia vicaria, cuando por ejemplo asesinan a los hijos, asesinan a la madre, asesinan a la actual pareja, ¿sí? Todos esos son femicidios transversales. Y lo que más me llamó la atención, pero ya del año 2024, porque estaba relevando algunos casos a nivel país para tomar una provincia en particular,
había empezado por el tema del femicidio de Cecilia Straboski, ¿sí? En Chaco. Entonces digo, voy a ver las estadísticas de Chaco. Y me encontré con que Chaco, al 1 de mayo, tenía la misma cantidad de femicidios que en 2016. O sea, el 1 de mayo de 2024 tenía la misma cantidad que en todo el 2016. Pero después en Chaco hubo 2 femicidios más, que son terribles. ¿Por qué? Porque se los puede calificar hasta como feminicidio. Uno es el de una maestra, una bibliotecaria, que estaba haciendo dedo para llegar a su casa, que se llamaba Erika Beatriz Torres, tenía 45 años, y un hombre, quiso abusarla y como no lo logró, la asesinó. Y el otro caso es el de una trabajadora sexual, que es Joana González, que tenía 30 años, y que necesitaba salir a trabajar ese día para poder comer, y así le dijo a su mamá, voy a salir a conseguir un plata porque necesitamos comer, y esa fue la última vez que se la vio. La próxima vez estaba en 3 bolsas de consorcio. Tremendo, tremendo. O sea, no son monstruos, ¿sí? Son personas que ejercen un poder y saben que lo pueden hacer y por eso lo hacen. Todos los delitos de violencia hacia la mujer y hacia el colectivo LGBTI+, tienen un componente importante de la utilización del poder. Por eso, antes, en otras circunstancias, yo siempre hablo del ejercicio del poder, porque ese es una de las causas de la violencia hacia la mujer y hacia el colectivo. Casi el punto central, podríamos decir. Porque lo que hace el poder es subordinar a la otra persona, en abusos sexuales cosificar a la otra persona, en el femicidio también se la cosifica, porque dejar a una mujer en bolsas de consorcio es descartarla. Que me recuerda a los crímenes de Ciudad Juárez y al famoso fallo de la Corte Interamericana sobre Campo Algodonero. Y por eso son feminicidios, porque el Estado las coloca en esa situación de tener que hacer dedo, porque no tiene quizás para el colectivo, o no hay un medio de transporte que la lleve a ese lugar, o de la trabajadora sexual que no tiene otro respaldo más que ir a prostituirse, a vender su cuerpo. Doctora, habló del rol del Estado y yo quiero preguntarle sobre algo que hemos hablado en algún programa de radio y sé que es una de sus preocupaciones mayores y de todos quienes están vinculadas a esta temática, que es el mensaje que transmite el Estado. Desde hace un tiempo, el Gobierno Nacional, a través de su propio presidente y muchos de sus funcionarios, han emitido mensajes ciertamente peligrosos, entre otras cuestiones, jerarquizando, ninguneando el trabajo que se ha hecho en materia de género, poniendo en tela de juicio la importancia de plantear estos temas, incluso en los medios de comunicación. ¿Qué tan preocupante es ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la reflexión que le genera y la preocupación que le produce? Son discursos que venimos observando desde la campaña, ¿sí? Pero que se han ido hasta encarnizando en algún punto, invisibilizando la existencia de la violencia, porque lo hemos escuchado al vocero presidencial diciendo que todas las vidas importan, digamos, e invisibilizando el fenómeno del odio de género, del odio hacia la orientación sexual o en esos términos, digamos, y eso implica también una disminución en lo que son las políticas públicas. Primero, que los discursos que habilitan la violencia, la consecuencia es inmediata, porque empezamos a ver y cada vez más actos, o sea, pasar del insulto de la palabra al acto. Entonces, un día te digo lesbiana, y al otro día te tiro una bomba molotov a donde estás durmiendo. El caso de Barracas. El caso de Barracas. O también contaba lo de Santiago Artemis,
que es integrante del colectivo LGBTI+, iba a retirar la comida, se le abalanzaron, dijo, ¿qué te pasa? No sé qué, entró al restaurante y tenía un corte en una de sus piernas. Es la agresión. Avalada desde arriba. Avalada desde arriba. Y con respecto a las mujeres, el otro día escuchábamos al diputado hablar del masculinicidio. Eso no existe, porque a los hombres los matan otros hombres. Si el lugar más inseguro para la mujer es su casa, no lo es para los hombres. A los hombres no los matan en sus casas porque no le gustó la comida, o porque lavó mal la ropa, o porque no atendió a los hijos, o porque se le ocurrió que estaba con otra mujer. ¿Sí? Esas son experiencias que viven las mujeres. Y hay que tenerlo muy presente porque esto es estadístico, son datos. Los datos son números duros, son relevamientos que se hacen, tienen un fundamento científico, son estudios, son investigaciones. Entonces lo que denota eso, uno puede invisibilizar algo porque no conoce cuáles son esos datos. Pero cuando una persona está en la función pública, tiene la obligación de conocer las normas internacionales que ha asumido como compromiso la República Argentina. Y si tenemos una convención que se llama Belén do Pará en contra de todas las formas de violencia hacia la mujer, es porque eso existe. Y ese funcionario público no lo puede desconocer. Estamos conversando con la doctora Marcela Pérez Bogado. Hacemos una muy breve pausa y en segundos nada más volvemos para continuar con la charla. Recorriendo cada rincón de Comodoro Rivadavia y Radatili, siempre cerca del usuario. Aprovecha a regularizar tu situación, realiza trámites comerciales y paga tus facturas a través de nuestra oficina móvil SCPL en tu barrio. Seguí el cronograma en nuestras redes. Nos encontrás como SCPL Coop. Bien, volvemos. Estamos con la doctora Marcela Pérez Bogado. Doctora, antes de avanzar en otros 2-3 puntos que quería abordar, ¿hay algo de la estadística que usted quería señalar particularmente? Sí. Las políticas públicas con respecto a la perspectiva de género, al trabajo que se tiene que hacer desde la educación, nos demuestran que falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque el promedio en la edad de los femicidas es de 31,2 años. Y el promedio de las mujeres que fueron asesinadas es de 39 años. Y otra cuestión tiene que ver con la cantidad de chicos, al día de hoy, 80 chicos, o sea, hasta junio del 2024, 80 chicos perdieron a su mamá. Y eso no hay que dejar de decirlo, porque son 80 niños que quedan huérfanos con todas las secuelas que produce el hecho traumático, porque muchos vieron lo que sucedió y siguen siendo víctimas, y por otro lado las secuelas que le van a generar a futuro. Cual. Un dato muy potente es ese, doctora, sí. Muy potente y muy importante visibilizarlo y puntualizarlo especialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez ayuda a todos a comprender de qué estamos hablando, ¿no? Esperemos. Doctora, en relación a las políticas públicas, estaba pensando en la labor de ustedes, los jueces, porque cuando el mensaje de arriba es tan peligroso, por ahí también, yo pienso, termina generando algún tipo de efecto en los fallos judiciales. Ustedes han hecho un enorme trabajo para plantear estos temas y para plantear jurisprudencia y para llevarnos por el camino que es apropiado en la materia. ¿No teme que también esto después tenga alguna incidencia en los fallos que se den? Sí, va a haber incidencia en los fallos. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar la prueba con perspectiva de género o sin perspectiva de género. Pero no nos olvidemos que cada uno y cada una de nosotras y de nosotros hemos sido formados en esta sociedad que está reconocida por
la Convención contra la Discriminación hacia la Mujer, lo digo así sencillo, que es la CEDAW, de que hay una forma de construcción de la sociedad que se llama patriarcado. Entonces, si fuimos socializados y socializadas de la misma forma, entonces habrá gente que estará esperando dentro del Poder Judicial poder dejar fija su idea, su opinión, que sigue siendo discriminatoria. No nos olvidemos de eso, que establecer acciones positivas para eliminar barreras hacia el acceso a la justicia de las mujeres y de colectivos vulnerables es un mandato constitucional. Y por ende, dictar fallos sin perspectiva de género es un acto discriminatorio constitucionalmente. Pero la construcción de la sociedad es esa. Claro. Si acabo de decir hace un momento que falta mucho dentro de la educación para deconstruir los valores que tiene esta sociedad patriarcal, quienes fueron formados dentro de esa sociedad, lógicamente que van a dictar fallos de acuerdo a su formación. Doctora, porque están sus propias experiencias, claro, sus conocimientos, sus opiniones, sus deseos, ¿sí? Marcela, hablando de políticas públicas, ¿qué políticas públicas habría que implementar? ¿En qué hay todavía falencias que podrían resolverse en la provincia? Hablemos ya de la provincia de Chubut. Lo que pasa es que es en general la falencia. Tenemos que... hay una ley muy importante que es la Ley de Educación Sexual Integral. Esa Ley de Educación Sexual Integral, que fue muy resistida porque se creía que los docentes y las docentes iban a enseñar técnicas de sexo, de cómo realizar el coito, en realidad están relacionadas a la construcción de la sociedad. Tiene su falencia porque hay una construcción binaria, esto de varón y mujer, que tiene que ampliarse más hacia todo el colectivo LGTBI+. ¿Por qué? Porque hay métodos de cuidado ante las relaciones que son distintos, pero también tiene que ver con la conformación de la familia, ¿sí? Esto de ver la diversidad de familias que pueden existir en una sociedad, familias con dos padres, con dos madres, con mamás trans, papás trans, o sea, todo eso tiene que estar incluido, pero no como una imposición, sino como una forma de ver la diversidad, de mostrar la diversidad. Porque cuanto más mostremos la diversidad, mayor paz va a haber en la sociedad, porque vamos a poder ver a la otra persona como otra persona y no como otro que puede llegar a ser un enemigo y al que le tengo miedo o al que tengo que combatir o al que tengo que eliminar, ¿sí? Y reconocer que todas las personas tenemos el derecho de vivir en paz, felices y con la misma cantidad y posibilidad en cuanto a oportunidades. Doctora, la llevo a otro tema, parece que fuera otra cosa, pero todo tiene que ver con todo. Desde hace tiempo se discute el lugar de la mujer en el Superior Tribunal de Justicia, o en el Poder Judicial, ¿no? Eso que ustedes llaman, para este caso, pero también para otro, el techo de cristal. Bueno, hubo algunos cambios, hay que reconocerlo en la provincia, hay dos ministras del Superior Tribunal de Justicia, pero ahora se discute el ingreso de un ministro más, sí, o de una ministra más. Sí. ¿Cómo ven esta situación? Nosotras, y ya también lo planteó la Asociación de Magistrados, consideramos que tiene que ser nuevamente una mujer designada como una acción positiva reparatoria de la historia de la provincia de Chubut. Hasta que ingresaron la doctora Banfi y la doctora Bustos, que también preparamos ese camino para que ellas ingresen, porque hicimos una campaña muy fuerte desde la Asociación de Mujeres Jueces y nosotras mismas, con la doctora Reyes, no estaba en agenda. A pesar de que el gobernador Das Neves en su momento había indicado que sí, que la próxima postulante iba a ser mujer. Pero ¿qué pasó con la próxima postulante? ¿Te acordás vos qué pasó? A ver, ayúdame. Fue la doctora García Claro, Blanco. claro, bueno, todo lo que pasó con... ¿Qué pasó en la legislatura? Sí, con la legislatura y en la etapa de selección fue bastante complejo.
y triste. No solamente fue complejo, sino que era una magistrada con una carrera dentro del Poder Judicial, donde se la atacó en su momento por una única decisión que había tomado, cuando nunca antes a ningún postulante varón, ni antes ni después, ¿sí?, se le cuestionó su perspectiva de género. Bueno, ¿sí? Hay historias bastante recientes, doctora. Hay historias muy recientes, sí, hay historias. Que terminaron mal, también. Pero es que tiene que ver con el ejercicio del poder, Esteban. Tiene que ver con ese ejercicio de poder que en algunos casos lleva a que esa violencia anule, aniquile físicamente a una mujer, o que la anule en lo laboral, ¿sí?, o que la anule en el espacio en que esté desarrollando sus actividades. Entonces, siempre volvemos al ejercicio del poder. No nos tenemos que olvidar que puede ser cosificar o puede ser subordinar, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede bastante claro. Y en el perfil de las personas que tienen que integrar el Superior Tribunal de Justicia, tiene que estar este análisis de cómo se utiliza el poder. ¿Creen que es posible todavía rever una situación? Porque pareciera que el nombre que aparece es el de un hombre, no el de una mujer. Y tendrían que pensar, tendrían que reflexionar sobre el camino que se viene o que venimos realizando hace bastante tiempo. Estamos hablando, no recuerdo cuándo fue la última... no recuerdo si fue 2015, 2018, que empezamos a trabajar con el tema de la paridad. De hecho, presentamos un proyecto que nunca fue tratado, donde expresamente se establecía como una forma de litigar estratégicamente, así se llama el litigio estratégico, el de establecer que como una medida de acción positiva reparatoria, que los próximos ingresos todos debieran ser de mujeres. Para compensar, vos vas a la escuela de capacitación del Poder Judicial. Son todos cuadros de hombres. Y son todos cuadros de hombres. Hasta que aparecieron los... Hasta la doctora Bustos. Y las políticas que fueron generando sus ingresos también están muy vinculadas a la perspectiva de género. Una oficina de la mujer que está permanentemente emitiendo informes, que está permanentemente buscando soluciones, que está brindando herramientas a la comunidad, relacionándose con la comunidad, no es algo fortuito, tiene que ver con el ingreso de las mujeres, con la perspectiva de género que tienen esas mujeres y con esto de democratizar la justicia. Que democratizar es acercarse al justiciable. Hoy tenemos juicio por jurado. Empezamos con la sociedad participando y conociendo cuál es la tarea que hacemos o que realizamos los jueces y las juezas cuando tenemos que decidir en un caso. Y hace rato te dije, una persona puede decidir en base a las pruebas, o sea, analizar las pruebas con perspectiva de género y sin perspectiva de género. Entonces, al jurado también le compete ahora esa obligación, ¿sí? Doctora, se nos terminó el tiempo y yo la convoco para que no dentro de mucho tiempo nos volvamos a sentar para charlar por ahí específicamente de algunos de los temas que abordamos en esta jornada. Pero yo quiero aprovechar antes del final para transmitirle un mensaje a quienes son víctimas de violencia de género y recordar cuáles son los pasos que tienen que dar en caso de encontrarse ante esta situación que a veces les cuesta denunciar. Sí, lo principal que les tengo que decir es que no toda la vida van a ser víctimas de violencia, que no se van a quedar estancadas en ese lugar, porque denunciar lo que hace, que ese es el primer paso, armarse de valor para denunciar. Denunciar lo que hace es poner en movimiento todo el engranaje del sistema, sea de familia o del sistema penal. Y que hay personas que están formadas para brindar una respuesta, pero que nunca hay que dejar de denunciar. No es fácil,
las mujeres generalmente tienden a denunciar cuando se sienten en peligro, por eso se hace un análisis de evaluación de riesgo y ese análisis de evaluación de riesgo está relacionado a la posibilidad de que sea víctima de femicidio, no es un... y ante determinadas conductas, incluso lo que te voy a decir, o sea, maltratar a la mascota, ¿sí? O sea, descargarse en la mascota de la mujer, no duden en denunciar, ¿sí? Fiscalía, Comisaría de la Mujer. Comisaría de la Mujer están haciendo un trabajo realmente importante. Por supuesto que hay que fortalecer todos los lugares que reciben mujeres que están pasando por estas situaciones que no son para nada fáciles. Tienen que ir capacitándose permanentemente, pero están capacitadas para recibir las denuncias. Si tienen algún inconveniente, está la Fiscalía también, que tienen agencias especializadas y que están trabajando muy bien en la relación que generan con las mujeres víctimas de violencia. Doctor, y del colectivo LGBTI+, que no me tengo que olvidar porque son los que más sufren también y las que más sufren. Doctora, muchas gracias por la visita. Siempre un gusto recibirla. Bueno, gracias, Esteban. La doctora Marcela Pérez Bogado estuvo en nuestra casa en esta jornada de entrevistas en el taller. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con más entrevistas y con más actualidad.